Si meditaras en la vida de Jesús, verías el gusto que le tomas a las cosas de la religión. San Alberto Hurtado. Alegría, Señor, cantando viene con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando su paz y amor. Este santo luchó hasta la muerte por la ley de Dios y no se aterrorizó ante la amenaza de los impíos, pues estaba afianzado sobre roca firme. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos en misa gregoriana por el eterno descanso de Juan Daniel Sánchez Ibarra, Samuel Borunda, Elisa Duarte, Crisia Salinas, Virginia Rodríguez, José Carrillo, Eusebio González, Juliana Serna, María Natividad Serna, Emilia Carrillo, Casimira González, Lorenza Carrillo, Paulino Carrillo y Leonzo Salazar. Oramos también por la tranquilidad emocional y espiritual de los inmigrantes. Oramos por nuestro país, Venezuela. Oramos por la conversión de Richard Myers y oramos por la salud de todos los enfermos, especialmente de Vero Espejo, Emilio Estrada, Meli Duarte y Martín Borunda. Oramos también en acción de gracias a Dios por los 18 años de Yorleni Márquez, así que le damos un fuerte aplauso a ella en el día de su cumpleaños. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Queridos hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Por intercesión del mártir San Blas, te suplicamos, Señor, que nos conceda tu paz en esta vida y tu auxilio para alcanzar la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, después de haber sido derrotado por los hombres de David, Absalón, su hijo, se dio a la fuga. Iba montado en una mula y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina, a Absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgando en el aire y la mula siguió corriendo. Uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a Joab: acabo de ver a Absalón colgado de una encina. Joab se acercó a donde estaba Absalón, tomó 3 flechas en la mano y se las clavó en el corazón. Mientras tanto, David estaba en Jerusalén, sentado a la puerta de la ciudad. El centinela, instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla, levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo. Le gritó al rey para avisarle. El rey le contestó: si viene solo es señal de que trae buenas noticias. Déjalo pasar. Tú quédate ahí. El centinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto. El hombre que venía corriendo, que era un etíope, llegó a donde estaba David y le dijo: le traigo buenas noticias a mi señor el rey. Dios te ha hecho justicia hoy, librándote de los que se habían rebelado contra ti. El rey le preguntó: pero mi hijo Absalón está bien. Respondió el etíope: que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey. Entonces el rey se estremeció, subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar, diciendo: hijo mío, Absalón, hijo mío. Absalón, ojalá hubiera muerto yo en tu lugar, Absalón, hijo mío. Le avisaron entonces a Joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de Absalón. Por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército, cuando se enteraron de que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo. Por ello, las tropas entraron a la ciudad furtivamente, como entra avergonzado un ejército que ha huido de la batalla. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Señor, porque te amo. Protégeme, Señor, porque te amo. Presta, Señor, oído a mi súplica, pues soy un pobre lleno de desdicha. Protégeme, Señor, porque te amo. Salva a tu siervo, que en ti confía. Protégeme, Señor, porque te amo. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Dios mío, todo el día, y ya que a ti, Señor, levanto el alma, llena este siervo tuyo de alegría. Protégeme, Señor, porque te amo. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración, y a mi súplica da respuesta pronta. Protégeme, Señor, porque te amo. Palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dichoso el que guarda intachable camina en la ley del Señor. Dichoso el que guardando su precepto lo busca de todo corazón. Su palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla y ahí se le reunió mucha gente. Entonces se acercó uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo. Al ver a Jesús, se echó a sus pies y
y le suplicaba con insistencia: mi hija está agonizando. Ven a imponerle las manos para que se cure y viva. Jesús se fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba. Entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna, pero en vez de mejorar, había empeorado. Oyó hablar de Jesús, vino y se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando que con solo tocarle el vestido se curaría. Inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada. Jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él. Se volvió hacia la gente y les preguntó: ¿quién ha tocado mi manto? Sus discípulos le contestaron: ¿está viendo cómo te empuja a la gente y todavía preguntas: ¿quién me ha tocado? Pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido. Entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa. Al comprender lo que había pasado, se postró a sus pies y le confesó la verdad. Jesús la tranquilizó diciendo: hija, tu fe te ha curado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba hablando Jesús cuando unos criados llegaron a casa del jefe de la sinagoga para decirle a éste: ya se murió tu hija. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Jesús alcanzó a oír lo que hablaba y le dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que tengas fe. No permitió que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Al llegar a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y los alaridos que daban. Entró y les dijo: ¿qué significa tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, está dormida. Y se reían de él. Entonces Jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: óyeme, niña, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. Todos se quedaron asombrados. Jesús les ordenó severamente que no lo dijeran a nadie y le mandó que le dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. Pidamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Decimos todo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tu fiel con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Oramos con la palabra de Dios. Vamos a meditar el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Hemos escuchado también la lectura del segundo libro de Samuel y hemos visto nosotros la muerte de Absalón. Absalón es hijo de David, pero Marcos 5, 21 al 43. Absalón es hijo de David. Y vemos nosotros cómo se reflexiona sobre la muerte de Absalón. Absalón se había rebelado contra David, por eso hubo una guerra. Pero la palabra de Dios nos muestra a nosotros que, mire,
David, dice la palabra de Dios, cuando le trajeron la noticia de su hijo, o cuando vinieron a traerle la noticia, lo primero que preguntó fue por su hijo. ¿Qué padre o qué madre no se preocupa por quién? Por su hijo. Él sabía que su hijo se había rebelado y que toda esta guerra, pero a él no le importaba sino solamente era su hijo. Y aquel soldado le dijo, oye, le traemos buenas noticias. Para ellos eran buenas noticias porque habían vencido en la guerra. Pero para David no fue así. Para David fue una mala noticia. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Absalón quedó guindado de la cabeza en la rama de una encina y ahí aprovecharon y lo mataron. Incluso, la reflexión es que incluso a pesar de la rebeldía, Dios siempre está dispuesto a perdonarnos. A pesar de que Absalón se había rebelado contra David, David siempre quiso dar la vida ¿por quién? Por su hijo Absalón. Oye, hasta el punto que dijo, hubiese yo muerto en vez de ti. Hubiese sido mejor. Oye, lo que nos dice la palabra de Dios es que a pesar de que nosotros seamos rebeldes muchas veces con Dios, a Dios le da pesar que nosotros nos condenemos ¿en dónde? En el infierno. Oye, a Dios le da pesar. Pero fue muchas veces la decisión que nosotros tomamos. E incluso el mismo Dios da la vida por nosotros, pero nosotros somos tan rebeldes que todavía seguimos ofendiendo ¿a quién? A Dios con nuestras actitudes, como decimos nosotros en la misa, con pensamientos, palabras, obras y omisión. Todavía. Oye, tenemos que cambiar porque Dios le da pesar de que, aunque nos da muchas oportunidades de cambiar, porque Dios cree en la conversión y confía en que el hombre puede cambiar, pues muchas veces el hombre por la soberbia no lo quiere o no lo hace. Y es más o menos lo que el Evangelio de San Marcos nos dice. Mire, hay dos casos en el Evangelio de San Marcos. Uno, el de la mujer enferma, y el otro en la niña que ha muerto. Cuando usted es insistente, Dios le devuelve a usted ¿qué? La salud. Y cuando incluso usted ya haya muerto, Dios le da a usted la esperanza de la vida eterna. Mire cómo lo dice el Evangelio de San Marcos capítulo 5 versículo 21. Escuchemos bien. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. Mire, mucha gente lo seguía porque sabían todos los milagros que él ya venía haciendo. Y mucha gente lo estaba siguiendo. En fin, la gente siempre busca un milagro de parte de ¿quién? De Dios. Pero para usted obtenerlo, usted debe tener dos cosas. Escuchen bien. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo. ¿Cómo se llamaba? No se le olvida a usted. Oye, era el encargado, era el que le pasaba, era el que servía en el templo o en la sinagoga y era el que guardaba, sacaba, mostraba, les daba a todos. Y escuchen bien. Y al ver a Jesús, se postró a sus pies suplicándole. Mire, al ver a Jesús, ¿qué hizo? Se postró a sus pies. Oye, se postró a sus pies. Cuando usted le vaya a pedir al Señor, no vaya usted a tener una actitud y un tono arrogante para con el Señor. Porque si no, usted no va a conseguir absolutamente. Dice la palabra de Dios, se postró a sus pies. Suplicándole. Oye, ¿qué era lo que hacía él? ¿Qué significa eso? Le estaba pidiendo. Oye, súplica, oraciones, rezo, todo eso son sinónimos. Oye, cuando yo le voy a suplicar a Dios, cuando yo le voy a rezar a Dios, cuando yo le vaya a hacer oración, cuando yo le vaya a pedir a Dios, debo tener una actitud humilde. La actitud humilde es la que muestra aquel hombre, Jairo. Oye, ¿se echó a dónde? A los pies. Dice la palabra de Dios, se echó a los pies.
o se colocó a los pies de Jesús, o se postró, como dice el Evangelio. Se postró. Oye, ¿se rindió frente a quién? Frente al Señor. ¿Cuál es la actitud? Si nosotros leemos la actitud del fariseo y la actitud del publicano, mire, las actitudes incluso cuentan para pedirle a Dios. Yo no puedo ser como el fariseo, que dice la palabra de Dios, que estaba erguido de pie y con la cara en alto, diciéndole al Señor, te doy gracias, Señor, porque no soy como los demás, ladrones, adúlteros, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una actitud, ¿qué? Arrogante. Oye, el quedarse de pie. Oye, ¿soy igual a Dios? No lo soy. ¿Necesito de Dios? Sí, necesito de Él. Porque mi vida está en manos ¿de quién? De Dios. La actitud humilde es la del publicano, que dice que se postró y que no levantaba la cara, no era capaz de darle la cara ¿a quién? A Dios, a pesar de que él no lo veía, pero no levantaba la cara al cielo. ¿Por qué? Porque le daba pena con Dios. Se humilló delante de Dios, pues tengo que mostrar esa humildad, esa humillación. Y es lo que hace el jefe de la sinagoga, Jairo. Oye, tenía un cargo, por así decirlo, oye, de altura en el templo, era el que servía. Oye, cuando usted sirve en la iglesia, ¿cómo se pone usted? ¿Se cree más que los demás? Porque incluso Jairo, a pesar de que era el que servía en el templo, era el que manejaba todo, abría, cerraba, pasaba los libros, era el encargado. Delante de Jesús, oye, él se humilló y no se creía la gran cosa, sino que se postró, o como dice aquí la lectura, se echó a los pies y le pedía al Señor. Oye, siempre nosotros, y no solamente con Dios, sino con los hermanos, debemos tener actitudes humildes, no de soberbia. Es que yo soy el encargado, es que yo soy el que tengo las llaves de la iglesia o del templo. Y aquí todo el mundo hace lo que yo diga. Y aquí se sientan donde yo les diga. Y ustedes hacen como yo les diga, no como. Oye, debemos tener nosotros actitud humilde. Usted se sale de la iglesia, usted sí puede entrar. Cuidado porque podemos llegar a caer en eso. Usted puede hacer la oración y usted no sabe rezar, fuera de aquí. Usted sabe leer, venga, lea. Usted no sabe leer, usted no. Usted vive de esta manera, usted vive. Oye, cuidado porque podemos tener actitud de soberbia y podemos empezar a señalar a los demás porque nos dan un cargo. Por eso nos dice un refrán popular: ¿usted quiere conocer a Jaimito? Dele un carguito. ¿Sí? Y algunos con un carguito que no es mucho, se ponen grandotes y se queden grandes. Oye, no importa el cargo que nosotros tengamos dentro o fuera de la iglesia, puede ser en nuestro trabajo. Nosotros siempre debemos tener una actitud humilde, porque nunca sabemos cuándo vamos a necesitar ¿de quién? De Dios. Por eso el jefe de la sinagoga se postró. Es una actitud de adoración al Señor. Oye, yo lo adoro porque sé que usted es el único que puede hacer. Y escuchen bien. Mi hija está agonizando, ven e impón tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Dice la palabra de Dios, oye, que aquel hombre le suplicaba, hizo una oración. Mi hija está ¿qué? Oye, ya se está muriendo. En español, en criollo, se está muriendo. ¿Qué era lo que quería aquel hombre? Dice que le suplicaba con insistencia. Oye, a Dios no podemos llegar y decirle, mire, en mi vida está pasando esto y ya. A Dios tengo que insistirle. No con una sola vez que yo le hable a Dios, Él va a salir corriendo. Oye, tengo que insistirle. Esa es la actitud del humilde. El humilde siempre insiste. El soberbio dice una sola vez, sale y se da la vuelta y dice, ay, yo no voy a estar jalándole a nadie. Porque para eso yo le hablé una sola vez. Oye, el humilde, como decimos en criollo aquí, oye, le jala a Dios. Voy a pedirle siempre a Dios, con insistencia, dice la palabra de Dios. Es con insistencia, Dios siempre tengo que hablarle. Mi hija está agonizando, ve a imponerle las manos. Una de las culturas judías es la imposición de manos.
Oye, ven ponerle las manos para que se cure y viva. Y escuchen bien. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Mire, se fue con Jairo, dice la palabra de Dios. Se fue, estaban allá y se fueron a la casa de Jairo. Pero se le apareció otra cosa, una mujer. Este es el otro caso. Ya sabemos que Jairo tiene una hija que está a punto de morirse y quiere que el Señor vaya a imponerle las manos y a curar. Mire, y caso de la vida real, el caso de Jairo. Gente que espera que la hija, el hijo, el papá, la mamá, el abuelo, el tío, el sobrino, la sobrina, el cuñado, la cuñada, el suegro, la suegra, esté a punto de morirse. ¿Para qué? Para buscar a Jesús. ¿Qué significa eso? Oye, ¿por qué no llamamos al Padre para que venga y la unja? Oye, conocía al Señor, Jairo conocía al Señor. Pero bueno, esperó hasta el último momento. ¿Para qué? Para insistirle al Señor en medio de la súplica, que fue. Por supuesto, nosotros no somos ¿quién? El Señor. Para que nosotros podamos hacer lo que el Señor hizo. A menos de que tengan fe. Sería lo único y es lo que nos dice la palabra de Dios. Es la fe la que nos ayuda en momentos de enfermedad y en momentos de la muerte. Pero todo esto pasa no para demostrar el milagro que puede hacer el Señor, sino todo esto es para demostrar de que el Señor está para llevarnos a nosotros, para sacarnos de la muerte eterna y llevarnos a la vida eterna. Eso es para eso. Para que nosotros podamos entender que el Señor tiene el poder también para perdonar los pecados, que es lo que a nosotros nos interesa como cristianos. A nosotros nos interesa es que a nosotros se nos perdonen todos nuestros. Es lo que queremos. Y que incluso en la enfermedad eso es lo que tenemos que buscar. Y mire bien cómo lo dice. Había una mujer ahí en medio de la gente. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía. Mire, dice la palabra de Dios que aquella mujer tenía 12 años con esa enfermedad. Tenía 12 años. Vuelvo a repetir. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había... Mire, había sufrido, dice la palabra de Dios, había sufrido mucho en manos de ¿quién? De los médicos. Mire, hay gente que le gusta a los médicos y hay gente que no le gusta los médicos. Pero lo que se nos olvida a nosotros es que hay dos cosas que debemos hacer en el momento de la enfermedad. No es una aislada de la otra, sino que las dos van en conjunto. Libro del Eclesiástico, capítulo 38, versículo 9. Oye, ¿usted tiene muchos años sufriendo? Mire lo que tiene que hacer. Aquella mujer tenía 12 años sufriendo. Imagínese usted, 12 años. Yo he visitado enfermos que tienen hasta 16 años de enfermo. El que más años tenía enfermo tenía 16, que lo visité una vez. 16 años. Usted se imagina, aquella mujer por lo menos podía caminar. Pero usted se imagina un enfermo que pase más de 10 años en una cama, más de 15 años en una cama, padeciendo. Y a veces nos olvidamos de una cosa y hacemos solamente otra. Dice la palabra de Dios, aquella tenía 12 años y nos lo pone a nosotros. Y sufría mucho a manos de ¿quién? De los médicos. Entonces dice la gente, no, yo que voy a estar yendo allá donde ese médico. ¿Por qué? Porque usted ha olvidado otra cosa. Mire bien cómo lo dice el libro del Eclesiástico, capítulo 38, versículo 9 al 11. Escuchen bien. Hijo mío, cuando estés enfermo... Mire, de una vez le dice, cuando usted esté enfermo, y estamos hablando de una enfermedad grave, ¿sí? No es que usted le da una tosecita y de una vez va a salir corriendo. Claro, lo puede hacer.
Pero estamos hablando de aquellos enfermos, así como esta mujer que tenía 12 años sufriendo. Estamos hablando de aquella niña que estaba grave porque ya estaba agonizando. Estamos hablando de enfermedades graves. Oye, cuando usted esté enfermo, nosotros apenas nos da una gripe, una tos y de una vez decimos que ¿qué? Que estamos enfermos. Oye, esas son, vamos a decirlo así, enfermedades que podemos curarnos nosotros en nuestra propia casa. Si usted se deja morir ya es por innegligente. Sí, porque no se tomó un guarapo, no se tomó una pastilla, no se tomó nada, se mojó, no le prestó atención, anda con el pecho así al aire y todo esto y le dio neumonía y ¡pum! Se murió. Negligencia. Pues si usted se hace la medicina casera, pues usted se recupera rápidamente. Pero aquí dice la palabra de Dios, oye, cuando usted esté enfermo, no te deprima, ruégale al Señor para que te cure. mire, uno, no se debe poner ¿qué? Triste. La gente cuando le dice, es más, y hay algunas personas que son incapaces de decirle a la otra lo que está pasando. Y la fe del enfermo no es igual a la fe del que lo está cuidando. Y yo por lo general siempre le digo a la gente, oye, dígale al enfermo lo que tiene. Dígaselo. Padre, pero se va a morir más rápido. ¿Cuál es el problema? A la final es Dios quien decide si se muere o no, no somos nosotros. Dios es el que va a decidir si se muere o no se muere. Y hay gente que entonces que le oculta las enfermedades, ¿a quiénes? A los enfermos. Los enfermos saben que están enfermos, porque sienten en su cuerpo, oye, algo me está pasando, algo no está funcionando bien en mi cuerpo. Pero los que lo cuidan prefieren no decirle absolutamente nada. Oye, dice la palabra de Dios, y a los enfermos le dice, oye, cuando usted se enferme, no se ponga triste. Oye, le descubrieron a usted un cáncer, le descubrieron X, oye, no sé, la enfermedad que usted se pueda imaginar. Y dice el Señor, oye, la enfermedad que usted tenga, no se ponga triste. Al contrario, no se ponga triste. Renuncia a tus malas acciones. No se ponga triste. Ruégale al Señor para que te cure. ¿Ve? Hay que decirle al enfermo para que el enfermo se ponga ¿qué? A rezar. Oye, a usted le descubrieron una enfermedad, no se ponga triste. Al contrario, sea una persona diligente. Oye, voy a rezar, dice la palabra de Dios. Hay que decirle al enfermo para que el enfermo se ponga ¿qué? A rezar el enfermo. Porque el que lo cuida se llena de preocupaciones. Y lo menos que hace es ¿qué? Rezar. Mientras que el enfermo en su enfermedad se va a dedicar ¿a qué? A rezar. Si él sabe que tiene una enfermedad grave, oye, él sí se va a dedicar con entereza a pedirle con fe ¿a quién? A Dios. Él sí, el que lo cuida no. El que lo cuida dice, vamos a hacer un rosario por el enfermo. Pero él no sabe cómo se siente el enfermo por dentro, ni sabe cómo está el enfermo por dentro. Se lo podrá imaginar, pero no sabe. Mientras que el enfermo no va a ir a trabajar, no va a hacer nada, va a estar ahí enfermo. Oye, su tiempo él lo va a gastar ¿en qué? En oración. Oye, no me voy a deprimir, voy a hacer la diligencia, pero también una de las diligencias es que me voy a poner ¿a qué? A rezar. Yo le doy gracias a Dios porque cuando yo sí me enfermé allá de ese COVID, yo no me asusté. Yo lo que dije es, voy a ir a este médico y a este médico. Y voy a ver qué es lo que sé, porque yo sé que yo tengo algo que no es normal. Yo me siento muy diferente a las veces que me había enfermado. Y cuando llegué, me dijeron, sí, usted es positivo. Ahora bien, ¿qué hice yo? Yo le dije a una persona, mire, usted es enfermera, yo necesito que usted venga y me pase las medicinas. No, padre, yo no puedo. Yo le dije, yo no sé cómo hacer, pero usted tiene que venir. Le dije. Debe venir. Y a ponerme a rezar aparte. Yo rezaba y el otro me inyectaba. Pero si yo me pongo triste, la enfermedad me mata. Por la tristeza, porque se me quita el hambre, se me quita el sueño,
se me quitan la gana de vivir, a pesar de que en ese tiempo decían esa enfermedad no tiene cura, porque muchos han muerto y todo lo demás. Yo dije, oye, pero yo voy a dar hasta el último, si me muero peleando, no me voy a morir de tristeza. Y eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Oye, no es dejarnos vencer por la enfermedad. ¿Existen los milagros? Claro que sí. ¿Y quién le tiene que poner fe? ¿Quién le tiene que poner fe? El enfermo. En algunos casos es de aquel que está pidiendo. En otros casos es el propio enfermo. Oye, por eso no debemos esconderle al enfermo su enfermedad. Otros se olvidan de Dios y se dedican a los médicos. Otros se olvidan de los médicos y se dedican solamente a rezar. Oye, no, rezo y voy al médico. No solamente ir al médico, porque dice la palabra de Dios, aquella mujer tenía 12 años y yendo a los médicos para que lo curaran. ¿Y qué había pasado? No había pasado nada. No es solamente ir allá y olvidarme de Dios. Y no es solamente dedicarme a Dios y olvidarme de allá. Oh, que Dios me salve. Oye, Dios deja esto para que usted se ayude también. Escuchen bien lo que tengo que hacer con Dios. Oye, una de las cosas es rezar. Renuncia a tus malas acciones. Oye, otra de las cosas que tengo que hacer yo es ¿qué? Arrepentirme. Renunciar a las malas acciones es arrepentirme de ello. Oye, puede ser que la enfermedad me mate, claro que sí. Voy a arrepentirme. ¿Para qué? Para que el Señor me sane. Y si no me sana y me muero, por lo menos para que me lleve a la vida eterna. Y escuchen. Guarda las manos limpias y purifica tu corazón de cualquier pecado. Oye, purifica tu corazón de cualquier. Oye, hoy día nosotros podemos entonces, ¿se enfermó? Vamos a llamar al Padre. No espere que el Padre esté, que el enfermo esté agonizando para salir corriendo a llamar ¿a quién? Al Padre. A mí una vez me llamaron, Padre, pero véngase ya. Y dejé casi de comer por salir corriendo. Y cuando llegué, estaban llorando. ¿Cómo el Evangelio? Se acaba de morir, me dijeron. Yo le dije, bueno, ya no lo podemos ungir, pero sí lo que podemos hacer es rezar por él, ya no. ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. Casi como el Evangelio. Yo llegando y la persona muriéndose. Oye, porque a veces nosotros tenemos tiempo con el enfermo y en vez de purificarlo, como dice la palabra de Dios, lo dejamos pasar y lo dejamos pasar y cuando ya está agonizando es que salimos corriendo a buscar. Y a veces puede ser muy tarde para purificar el alma, el corazón de la persona. Por eso la palabra de Dios dice, oye, cuando usted se enferme, no se entristezca, sino que purifique su corazón. Y escuchen bien. Ofrécele a Dios el incienso y la harina flor para que te tenga en su memoria. Oye, siempre tengo que hacerle una ofrenda ¿a quién? A Dios. Oye, voy a mandar a hacer una misa por la salud del enfermo, para que Dios en la misa, porque en la misa ¿quién se ofrece? Jesucristo, y así Dios, dice la palabra de Dios, así Dios. Preséntale una ofrenda escogida entre tus bienes. Luego haz que venga el médico, ya que el Señor lo creó. Mire, para que Dios lo tenga en la mente. Y esa ofrenda, dice la palabra de Dios, tiene que ser de lo que usted tenga. No buscar a los demás, es de lo que usted, ¿qué es lo que usted le ofrece a Dios? Dice la palabra de Dios, ofrézcale incienso, flor de harina, para que te tenga presente. Y nosotros a veces nos enfermamos y esto y ni siquiera le ofrecemos a Dios absolutamente. Queremos un milagro sin ofrecerle nada a Dios. Oye, queremos que Dios nos sane y nos cure sin nosotros ofrecerle nada y sin buscar a nadie. Ni buscamos al sacerdote para purificarnos, para que venga a confesarnos, para que nos perdone los pecados y nos unja y haga oración, sino que esperamos el último momento para hacer todas las cosas rápido. Oye, dice la palabra de Dios, usted se enferma, no se entristezca, sino al contrario, haga estas cosas. No esperemos al último momento, porque aquella mujer enferma busca, después de buscar al médico, ¿buscó a quién? A Dios. Entonces, por eso, de tus bienes, y mire lo que dice,
Luego haz que venga el médico, ya que el Señor lo creó. Oye, mire, dice la palabra de Dios. Primero busque a Dios y también busque al médico. Oye, Dios lo creó. Y puede ser que el médico lo ayude, porque no siempre que usted va a ir al médico, usted va a salir victorioso. No siempre. Llegará en algún momento que usted va a ir al médico y el médico le dice, no, váyase para su casa a que entregue su vida a Dios. Porque así es. Dios es el que decide entre la vida y la muerte. Llegará un momento que ni siquiera la medicina que usted haya creado, que se haya creado en el mundo, va a poder salvarle la vida. Porque llega un momento donde viene la intervención humana y hay un punto donde ya entra Dios. Ya no hay nada que hacer, dicen. Hemos hecho todo lo habido y por haber para ayudarlo, pero ya de aquí en adelante no podemos. Es en ese punto donde entra ¿quién? Donde entra Dios. La vida ya depende de ¿quién? Depende de Dios. Y por eso nosotros debemos buscar a Dios, purificar nuestra vida, arrepentirnos y cambiar. Oye, y voy a ir al médico. Busco a Dios, pero también busco al médico. No es solamente buscar al médico y dejo de lado a Dios, porque a veces la sanación viene de parte de ¿quién? De Dios. Y cuando hablamos de esa sanación, es el perdón de los pecados, porque primero lo que Dios quiere sanar es nuestro interior. A los enfermos Dios le va a decir, tus pecados te son perdonados. Y luego le va a dar la sanación corporal. Primero lo sana en el espíritu y luego lo sana en el cuerpo. Para decir, oye, la sanación interior también existe. No es solamente defecto físico, sino que tenemos un defecto que es el pecado, de la cual debemos sanarnos. Y para eso es el perdón. Y aquella mujer que duró 12 años en manos de los médicos, había gastado toda su fortuna. En otras palabras, como decimos vulgarmente aquí, era una tetica que tenían los médicos ahí, ¿verdad que sí? Porque ni le dicen a usted, lo único que le dicen a usted, váyase para su casa y ya no insista más, es en los hospitales. Sí, porque ya ellos, como usted ahí no está pagando, ellos no tienen tetica para ordeñar, para sacarle, entonces le dicen, vaya. Pero si usted está en una clínica, ahí lo desangran a usted hasta que se muere. Le sacan plata y le sacan plata y no, hay que dejarlo más. Y ellos saben que no pueden hacer nada y que se va a morir, pero no lo dejan ir. Venga para acá. Vamos a sacarle hasta el último día lo que podamos sacarle. Oye, eso pasa también en la vida real. Pero Dios nos dice a nosotros, oye, es purificarnos y luego sí, vamos al médico, porque puede ser que la sanación puede estar en manos de los médicos. Y volvemos al Evangelio de San Marcos. Evangelio de San Marcos 5:21. Están estos dos casos. Entonces dice la palabra de Dios, mire, aquella mujer había sufrido mucho en manos de médicos, había gastado todo, pero se había olvidado de Dios. ¿Qué pasó? Después que gastó todo, que ya no tenía nada, se puso en la providencia ¿de quién? De Dios, en manos de Dios. Y escuchen bien. Se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar estaba cada vez peor. Mire, como no había buscado a Dios, se empeoraba. Como había oído lo que se decía de Jesús, oye, se dieron cuenta de que todo el mundo sabía lo que Jesús hacía por los enfermos. Aquella mujer dijo, oye, no tengo dinero. ¿Voy a buscar a quién? A Jesús, ya he escuchado. Se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Oye, mire, dice la palabra de Dios, le tocó el manto y aquella mujer se curó inmediatamente. Se curó inmediatamente. Pero dice la palabra de Dios que Jesús la tranquilizó, porque después ella se colocó a los pies, al igual que Jairo, se colocó a los pies del Señor, se postró y le dijo todo, y Jesús la tranquilizó y le dijo, mire, a veces no nos sanamos ni no nos curamos porque no tenemos fe. Fe en que no va. La fe es creer en algo y creer que ya es como lo estamos pensando. Sin duda. Oye, ¿usted cree que el médico la puede sanar? Vaya donde el médico y usted se va a sanar. Sin dejar de lado, por supuesto, ¿a quién? A Dios. Pero a veces nosotros ponemos nuestra confianza en manos ¿de quién?
Del dinero. Aquella mujer se confió fue en el dinero y en los médicos solamente. Yo voy donde el médico, eso me van a curar. ¿Su confianza estaba puesta en qué? En el dinero. Nuestra confianza no puede estar puesta en eso. Nuestra confianza tiene que estar puesta ¿en quién? En Dios. Primero en Dios, que es lo que nos dice la palabra de Dios. Primero en Dios, purificarme, cambiarme, buscarlo, ofrecerle a Él. Y luego si voy donde el médico. Primero Dios y luego lo demás. Así es las cosas. Pero nosotros a veces somos al revés. Primero buscamos a los médicos, como aquella mujer. Y cuando ya creemos que no se puede hacer nada porque ya gastamos todo, oye, entonces ahora sí, aquí la única esperanza es ¿quién? Dios. Porque su esperanza desde el principio no fue Dios y después el hombre. Escuchen bien. La mujer pensaba, si lo logro tocar, aunque sea solo su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sano. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío, preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron, ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas, ¿quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que le había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Mire, como Jairo, la mujer también hizo lo mismo. ¿Qué hizo ella? Se postró. Mire, la postración, aunque algunos no lo creen así, es una de las señales de adoración ¿a quién? A Dios. Y al único que nosotros nos debemos postrar y delante de él es ¿quién? De Jesús, Eucaristía. Y escuchen bien cómo lo dice la palabra de Dios. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Oye, ¿qué es lo que nos salva a nosotros? La fe. Y la fe es creer que algo que nosotros queremos va a pasar así tal cual, sin duda alguna. Y escuche. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Mire, va a haber gente que puede ser que usted esté en la enfermedad, va a haber gente que puede usted pasar por el sufrimiento y va a haber gente que le dice a usted, no moleste más ¿a quién? A Jesús. En otras palabras, no le van a decir así. Le dice, ¿usted para qué reza ya? ¿Usted para qué pide ya? ¿Usted para qué va a la iglesia? ¿Para qué va a llamar al Padre? Siempre va a haber gente que le dice, oye, no moleste, ya lo que pasó, pasó. Y escuchen bien. Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial, no tengas miedo, solamente ten fe. Mire, dice la palabra de Dios, usted no debe preocuparse por nada. Usted lo único que debe enfocar su mirada es ¿en quién? En Jesucristo. Una enfermedad, un sufrimiento, una tribulación. Usted mire al Señor, póstrese ante Él y mire al Señor. Y escuchen bien. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo, ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña está muerta, la niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús lo hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña, Talitá cumi, que quiere decir, niña, te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. Qué estupor más grande, quedaron fuera de sí. Pero Jesús le pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Mire, ese es el evangelio que hemos leído hoy. Aquí algo importante. ¿Por qué Jesús le dice a la gente que le dé de comer a la niña? Cuando fuimos allá a Roma, visitamos el lugar de Giovanni Rotondo, se llama el pueblo.
donde estaba el Padre Pío. Y allá nos contaron un testimonio de un fraile con el Padre Pío. El fraile le preguntó al Padre Pío que si debía ir al médico a hacerse la operación. Y el Padre Pío le dijo, sí, vaya. ¿Por qué esto a colación a esto? Por lo que dice el Evangelio. La niña, la gente fue y le avisó a Jairo que la niña se había muerto, murió. El Señor le dice a Jairo, usted solamente debe tener fe, más nada. Cuando llega a la casa, dice la palabra de Dios que había un grupo que estaba llorando. Allá se tiene la costumbre de las llamadas lloronas, que son mujeres que se dedican solamente a eso, a llorar a los difuntos. Por eso la palabra de Dios nos va a decir, oye, estaban llorando, pero después estaban ¿qué? Estaban llorando, pero después estaban ¿qué? Riendo, se reían de él, porque ellas lo que hacen es llorar por llorar. Porque cuando usted tiene un hijo que se le ha muerto, ¿usted se va a reír? ¿Le dan ganas de reírse? No puede reírse por el sufrimiento que embarga su vida. Entonces, cuando Jesús dice, ¿por qué tanto llanto y tanto alboroto? Es porque hay un grupo de mujeres que se dedican a eso, a llorar. Sí, el papá, la mamá, lo más cercano, pero hay un grupo que se dedica a eso, a llorar. Y dice el Evangelio que tenían un alboroto y Jesús le dice, la niña no está muerta, ¿está qué? Dormida. Y por eso dice la palabra, oye, se reían de él. Aquellos que estaban llorando, haciendo el alboroto, a la final terminaron ¿cómo? Riéndose. Hay un grupo especial que hace estas cosas, que lloran y que se ríen porque el dolor no es de ellos, el dolor es ajeno. Pero se dedica, bueno, por aquí le dicen la llorona, no sé cómo le dirán por allá. Entonces, dice la palabra de Dios, oye, aquella niña que había muerto, solamente entraron los papás, papá y mamá y los acompañantes de Jesús. La tomó de la mano y le dijo, oye niña, levántate. Oye, Jesús la llama de la muerte, levántate. Y dice la palabra de Dios que la niña tenía 12 años, se levantó inmediatamente y se puso a caminar. ¿A qué traigo referencia a esto con aquello? Porque allá nos decían, oye, el Padre Pío le dijo a aquel fraile, sí, opérese. El fraile fue, se operó confiando en la palabra del Padre Pío y resulta ser de que murió en la operación. Se murió en la operación. Y entonces el Padre Pío, cuando le dieron la noticia, oye, el fraile se murió, se puso a rezar. Porque el fraile en sí no quería operarse. Él le dijo, yo no me quiero operar. Pero el Padre Pío le dijo, oye, vaya y opérese, eso no va a pasar nada. Y resulta que se murió en la operación. Entonces, vamos a decirlo así, él creyó que era su culpa por el consejo que le dio. Vaya, opérese. Y se murió en la operación. Y ya lo habíamos dicho en varias misas, ¿verdad? El Padre Pío hacía 37 rosarios al día. Rezaba. Y se puso a rezar. Él, cuando le dieron la noticia, se fue al Santísimo y se puso a rezar. Pues el testimonio es que aquel fraile, bueno, murió en la operación, lo cerraron y todo, normalmente. Y el testimonio que dan es que él revivió después de 4 horas. Volvió a la vida y le atribuyen ese milagro en vida al Padre Pío. Y el fraile pidió hablar con el Padre Pío. Oye, que él quería hablar con el Padre Pío. Y el testimonio que él da, en el testimonio que daba el Padre Pío fue que él le dijo que duró 300 años en el infierno. En esta vida había pasado 4 horas y él en el infierno, ¿sí? 400 años allí. Entonces, y dice, oye, los tormentos que hay allá no se compara con nada de lo que hay en este mundo. Por eso la palabra de Dios y que nosotros relacionamos o la iglesia relaciona lo que han vivido algunos santos, porque ese fraile ahora es beato, lo que han vivido algunos santos se compara con lo que dice la palabra de Dios, aunque no lo menciona como los santos.
Pero por eso Jesús, lo primero que hace cuando la niña se pone a caminar y todo el mundo está asombrado, lo primero que hace Jesús es ¿qué? Oye, denle de comer. Denle de comer. Porque Jesús sabe por dónde ha pasado ya esa alma. Jesús sí sabe. Por eso nosotros en el credo decimos que cuando Jesús muere, ¿a dónde fue cuando Jesús murió? Descendió, dice la palabra de Dios. Descendió. ¿Descendió a dónde? A los infiernos. Y luego de descender, ¿qué hizo? Ahí sí subió al cielo. Oye, para sacar a las almas abatidas. Si en esta vida 4 horas son 300 años, no queremos imaginar cuántos serán tantos años. Tendría que ponernos a sacar cuenta. Lo que nos dice a nosotros entonces la palabra de Dios es que lo primero que tenemos que hacer, y según la vida de los santos, es purificar nuestros almas, purificar nuestras almas, nuestro corazón. Y el Padre Pío, una de las cosas que nos decía a nosotros es, si nosotros supiéramos el sufrimiento y el peso de la condena, oye, rezaríamos mucho más. Pero como nosotros no tenemos conocimiento y no le prestamos bien atención a la palabra de Dios, por eso nosotros muchas veces pues no rezamos. Una oración, un Padre Nuestro, y creemos que eso nos basta y no necesitamos más. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Presentamos el pan y el vino. No solo el vino y el pan te venimos a ofrecer, queremos darte algo más, entregamos nuestro ser, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo un sí en el rostro para aceptar su misión. Hoy quedan sobre este altar nuestras vidas, oh Señor, haz que sepamos luchar, conservar su amor, como lo hizo María, que su mensaje escuchó y dijo sí generoso para aceptar su misión. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Santifica, Señor, con tu bendición esta ofrenda y enciende en nosotros ese amor a ti por el que tu santo mártir San Blas fue capaz de soportar todos los tormentos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, porque la sangre gloriosa del mártir San Blas, derramada como la de Cristo para proclamar su fidelidad a ti, manifiesta tu admirable poder, que convierte la fragilidad en fortaleza y al hombre débil robustece, para que sea testigo tuyo. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, nosotros así en la tierra te aclamamos diciendo sin cesar, Santo, 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 dicen los querubines, Santo, 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 es el Señor Jesús. Santo, 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 sé que nos redime, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No, no, no pasará, no, 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 no.
no pasará. Bendito el que viene en nombre del Señor. De Jesucristo, el Hijo de David, en las alturas, bendito el Salvador, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. No pasará, no pasará. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendiga estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor, el Papa León, con nuestro obispo Jesús y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos, mi mamá María Roa, de Flor Ruiz, y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoce. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos por su mérito y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda y haciéndola perfecta espiritual, digna de ti, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor, el cual a víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Aclamar el misterio de la redención, todos. Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelva. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos, y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojo de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo,
por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos, Monseñor Eduardo Contreras, mi papá Filadelfo Maño, que nos han presidido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santifica, los llena de vida, los bendice y los reparte entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos juntos, con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios nos damos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, dice el Señor. Oremos. Que el sacramento que hemos recibido nos dé, Señor, la misma fuerza y fortaleza con la que tu santo mártir San Blas fue fiel en tu servicio y generoso en el sufrimiento. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos ahora a cantarle cumpleaños a Yorlenis Márquez. Año feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños
Cumpleaños, Lorena. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos aquí. Cumpleaños, Lorena. Cumpleaños feliz. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su trabajo, su familia, así les acompañe siempre. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia. Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Feliz día para todos y que Dios los bendiga.